Hola, soy el doctor Taicochea. El propósito de esta presentación es resaltar algunos aspectos desde varios puntos de vista en relación con la enfermedad causada por el agente patógeno SARS-CoV-2, a saber la COVID-19, en lo atinente a las alteraciones en los mecanismos de coagulación de la sangre y los intentos en relación al manejo de tales alteraciones. La finalidad última de esta revisión es tratar de dar un sustento al fisiopatológico, clínico, molecular, farmacológico, etcétera, a las medidas terapéuticas actualmente recomendadas en el conocimiento, según el conocimiento acumulado desde todos estos puntos de vista. Con este objetivo en mente, me propongo revisar el asunto desde los puntos de vista enumerados en esta diapositiva, partiendo de las observaciones clínicas acumuladas hasta lo que se vislumbra en el horizonte de la investigación actual. Se ha evidenciado que los pacientes afectados por esta enfermedad pueden desarrollar una afectación pulmonar que exhibe características compatibles con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, aunque no exactamente toda, constituyendo más bien un fenotipo diferente del mismo, pero que, sin embargo, conlleva un riesgo aumentado de muerte con hipoxemia profunda que requiere ocasionalmente soporte ventilatorio mecánico. Estudios realizados en la población de Wuhan mostraron una alta incidencia de enfermedad tromboembólica venosa de hasta el 20% de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, asociado con una elevada mortalidad. Cuando se toma en cuenta el hecho de que estos pacientes se encuentran inmovilizados, la consecuencia clínica evidente es un riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso, como se evidenció en esta población. Y si se toma en cuenta que una proporción sustancial de pacientes con enfermedad severa por el coronavirus desarrolla complicaciones tromboembólicas, tanto venosas como arteriales, la incidencia llega a estar hasta en 35 a 45%, aún a pesar de instaurar profilaxis con anticoagulante. Ha llamado la atención también que la incidencia de complicaciones hemorrágicas, aún en presencia de coagulopatía severa, es baja. Por otra parte, se sabe que la coagulopatía presente en estos pacientes está asociada con un riesgo aumentado de muerte, y en estos casos se evidencia un cuadro muy similar al de la coagulación intravascular diseminada, aunque con algunas características que la hacen algo diferente al patrón clásico de la misma. Adicionalmente, se ha evidenciado que la mortalidad podría estar relacionada a un estado de hiperinflamación inducida por el virus. Todo parece estar basado, digamos que a nivel molecular, en el proceso conocido como inmunotrombosis, término este usado por primera vez en el año 2013, originalmente acuñado por unos autores conocidos como Engelman y Masberg, para referirse a un proceso de la inmunidad innata desencadenado por patógenos y células dañadas con la finalidad de reducir la diseminación y sobrevida de patógenos invasores. Es de notar que este es un proceso normal. Esta diapositiva nos ilustra el mismo, el cual se inicia con la detección del agente patógeno mediante receptores de reconocimiento por parte de los monocitos. Eso puede verse allí en la parte superior izquierda de la lámina. Ellos y las vesículas derivadas de ellos, que están dibujadas allí como una esfera blanca, como esferas blancas, presentan entonces el factor tisular activado y lo liberan en los sitios donde está el patógeno, activando de esa manera la vía extrínseca de la coagulación, el cuadrito reseñado con la letra A. Los patógenos también estimulan una estructura dentro de los monocitos y macrófagos llamada NLRP3 inflamasome, con lo que se liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 18. Hay además reclutamiento de neutrófilos que vemos allí en la parte central de la diapositiva, y ellos contribuyen al proceso mediante la liberación de las trampas extracelulares de ADN, entre paréntesis conocidas como NETs, que directamente activan al factor 12, activando este a su vez la vía de la coagulación dependiente de contacto. Los NETs se unen además al factor von Willebrand
y promueven el reclutamiento de plaquetas, las cuales son activadas por las histonas H3 y H4, de modo que tenemos una activación plaquetaria también. Se pueden ver las plaquetas allí en la parte derecha inferior, células de color más o menos morado y de forma irregular. La elastasa de neutrófilos y la mieloperoxidasa en los NETs se adhieren a anticoagulantes naturales y los inactiva, como son el inhibidor de la vía del factor tisular y la trombomodulina. Están allí más o menos a la mitad de la diapositiva con las siglas TFPA y TM. Finalmente, los NETs pueden también externalizar y fijar factor tisular, promoviendo también de este modo la vía extrínseca de la coagulación. Las plaquetas ayudan en el proceso activando la vía de coagulación dependiente de contacto y junto con las células endoteliales pueden promover la formación de fibrina. Las plaquetas pueden también ser activadas por componentes del complemento como el C3A y el C5A, liberando entonces grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Mediante todo este mecanismo, agentes patógenos como el SARS-CoV-2, por ejemplo, que nos ocupa, pueden ser atrapados y eliminados en una malla conformada por NETs y fibrina. Este proceso permite que los gérmenes patógenos sean eliminados dentro del compartimiento intravascular, limitando de esa manera el daño a otros órganos. Aunque se sabe que la inmunotrombosis está implicada en la patogénesis de la enfermedad COVID-19, el mecanismo exacto involucrado está todavía en investigación. Sin embargo, por ahora se ha propuesto que puede haber lesión directa de las células endoteliales por el virus mismo que las infecta, activándose entonces la cascada de la coagulación. Puede haber infiltración de neutrófilos que llevan a la formación de NETs, inducción de hipoxemia que causa regulación hacia arriba de la expresión de factor tisular, activación del complemento que promueve la coagulación, como hemos visto, además de reclutamiento y activación de plaquetas, monocitos y neutrófilos, promoviendo la expresión del factor tisular y un incremento anormal de citoquinas proinflamatorias que causan daño celular directo. Todo ello conllevaría a una disregulación de este proceso normal que se conoce con el nombre de inmunotrombosis. En lo sucesivo probablemente vamos a estar redundando y reiterando algunas cosas, pero es necesario resaltarlas. Hemos dicho ya que los pacientes con COVID-19 severamente afectados desarrollan un tipo de SDRA. Si ahondamos en los procesos fisiopatológicos que explican esta situación desde el punto de vista general, la investigación ha demostrado que en un inicio el virus, al interactuar con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, induce un daño alveolar difuso, con activación endotelial, inflamación y activación extensa de la coagulación, es decir, un estado tromboinflamatorio. La permeabilidad alveolo-capilar aumenta y hay entonces una exudación de fluido rico en células y proteínas plasmáticas, incluyendo albúmina, fibrinógenos, citoquinas proinflamatorias, lo que entonces activa la coagulación y la inflamación local. Hay luego deposición de fibrina en los espacios aéreos y en el parenquima pulmonar, con formación de membrana hialina, y lo que es peor, puede haber fibrosis alveolar. La trombosis microvascular condiciona un aumento de la resistencia vascular con hipertensión pulmonar que puede resultar en falla cardíaca derecha. Se describe también una excesiva producción de esputo, de modo que los bronquios terminan ocupados por células epiteliales descamadas y tapones gruesos de moco. Como parte de los hallazgos del cuadro se evidencia hipoxemia severa y una posible explicación para ella, a pesar de pulmones con una compliancia adecuada, sería una pérdida de la regulación en la perfusión pulmonar y además vasoconstricción hipóxica. La disfunción endotelial y la trombosis microvascular puede, por lo tanto, explicar los hallazgos específicos en relación a un espacio muerto importante y una oxigenación comprometida en ausencia de un compromiso significativo en la compliancia pulmonar. Se ha visto que el endotelio vascular es el órgano más dañado,
caracterizado por un estado de inmunotrombosis dentro de la microvasculatura y predisposición a macrotrombosis. Otro hallazgo ha sido la hiperplasia de los neumocitos tipo 2 en muestras de pacientes con COVID-19, los cuales están estrechamente unidos a la red vascular pulmonar y son el sitio de unión del SARS-CoV-2. Se ha sugerido que la disfunción endotelial es un evento fisiopatológico importante en infecciones por otros coronavirus, los cuales pueden infectar directamente esas células, conduciéndolas al daño celular y a la apoptosis, comprometiendo de esa manera la actividad antitrombótica del endotelio normal. Por otra parte, las células endoteliales de los vasos sanguíneos pulmonares pueden ser activadas por altos niveles de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, y por la ferritina en la COVID-19 severa. Además, se han reportado valores aumentados del factor von Willebrand, tanto en pacientes ingresados a la UCI como en otros que no están tan críticamente enfermos, lo cual parece estar asociado a una reducción en la actividad de la metaloproteinasa ADAMS13, que regula el tamaño de los multímeros de ese factor. Esta perturbación endotelial, junto con la liberación de grandes multímeros del factor von Willebrand, puede explicar la intensa interacción entre plaquetas y pared vascular que ocasiona microangiopatía trombótica. Considerando entonces el importante rol del endotelio en regular la hemostasia, la fibrinolisis y la permeabilidad vascular, su disfunción en la microvasculatura pulmonar actúa como un desencadenante para la inmunotrombosis, causando la coagulopatía observada en estos pacientes. El ambiente inflamatorio que se desarrolla desencadena la expresión del factor tisular en las células endoteliales, en los macrófagos y en los neutrófilos, lo cual amplifica la activación de la cascada de coagulación en los pulmones. Otro fenómeno observado ha sido una marcada activación plaquetaria en la microvasculatura. La interacción de ellas con la pared vascular, mediada por receptores de superficie y proteínas de adhesión, compromete la integridad de la pared vascular o aumenta el daño endotelial, conllevando finalmente a obstrucción microvascular. Igualmente, las plaquetas activadas son una fuente de vesículas procoagulantes extracelulares, además de polifosfatos, los cuales pueden exacerbar la cascada tromboinflamatoria a través de los neutrófilos. Asimismo, las plaquetas activadas están críticamente involucradas en la formación de las trampas extracelulares de neutrófilos, lo cual es un elemento esencial de la inmunotrombosis, como ya hemos visto. Todos estos elementos sustentan la hipótesis de que la disfunción endotelial o endoteliopatía y la activación plaquetaria son rasgos claves de la coagulopatía asociada a COVID-19 y pueden mediar el daño llevando a enfermedad severa. Un aspecto adicional en relación a la disregulación de la coagulación y de la fibrinolisis en el CDRA es un estado hipofibrinolítico en el espacio alveolar, con niveles elevados del inhibidor 1 del activador del plasminógeno y un recambio anormal de la fibrina, que explica entonces los elevados niveles de dímero D encontrados en estos pacientes. Este producto de degradación de la fibrina, por cierto, depende tanto de la coagulación como de la activación de la fibrinolisis. Hay además lo que se llama una microangiopatía trombótica, típicamente causada por una interacción patológicamente aumentada entre las plaquetas y las paredes vasculares debido a los multímeros del factor von Willebrand, los cuales son liberados por células endoteliales perturbadas o alteradas y en circunstancias normales son sometidos a clivaje por desintegrinas y metaloproteasas, ADAMS13, cuya deficiencia ha sido descrita en muchos estados inflamatorios severos debido a infección. Una revisión desde el punto de vista de anormalidades bioquímicas y hematológicas reporta datos interesantes en estos pacientes. En primer lugar, quizá lo más llamativo e importante es la existencia de niveles elevados de dímero D y de fibrinógeno, al menos al inicio de la enfermedad, por lo que respecta a este último,
lo cual podría ser interpretado como reactancia de fase aguda, mientras que un descenso posterior se relaciona con mayor riesgo de muerte. Por lo que respecta a dímero D, se ha visto que mayores niveles del mismo están asociados a peor pronóstico, así como también el incremento gradual de sus niveles va asociado a progresión de la enfermedad. Se han propuesto gradaciones de gravedad en base a los niveles de dímero D. Otro dato relevante, ya mencionado en la fisiopatología, es el alto nivel de citoquinas proinflamatorias, de paso utilizadas usualmente como biomarcadores de SDRA. Con respecto a los tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina, se ha observado un leve alargamiento del primero con preservación de la normalidad en el segundo. La trombocitopenia es poco frecuente, pero de estar presente es marcador de mayor morbilidad. Y otro hallazgo común en estos pacientes son los niveles elevados de deshidrogenasa láctica y concentraciones de ferritina ostensiblemente elevadas. Los estudios de autopsia hasta la fecha son limitados. Sin embargo, han permitido corroborar algunos hallazgos, entre los cuales se encuentran depósitos de fibrina en el tejido pulmonar, formación de membrana hialina proteinácea y fibrosis pulmonar, gran infiltración de células inmunes a nivel de tejido pulmonar, particularmente monocitos y macrófagos. Depósitos trombóticos a nivel de la microvasculatura ricos en plaquetas también han sido vistos tanto en pulmón como en otros órganos. El depósito de una matriz de fibrina puede promover fibrosis pulmonar subsiguiente. Finalmente, hay que resaltar que los estudios histológicos en el SDRA han demostrado trombosis microvascular extensa. Dicho sea de paso, el hallazgo histológicamente clave en el SDRA es una malla de fibrina en los sacos alveolares, conocida como membrana hialina, a la cual se adhieren los leucocitos, desarrollándose entonces la respuesta inflamatoria que deviene en un daño alveolar difuso. Con base en todos estos hallazgos, el tratamiento con anticoagulantes y agentes inmunomoduladores son probablemente la clave de limitar o bloquear estas condiciones protrombóticas e hiperinflamatorias, es lo que luce lógico. La heparina es el medicamento ideal para utilizar en este tipo de pacientes, considerando que la misma, tanto en su forma no fraccionada como en sus variadas presentaciones de bajo peso molecular, y su análogo, el fondaparinux, poseen propiedades aún pleiotrópicas, si se quiere, que la hacen el medicamento ideal para el manejo de esta situación. El objetivo principal del tratamiento es limitar la deposición progresiva de fibrina y la formación de microtrombos y todo lo demás que viene con ello. Vamos a revisar algunas cuestiones pertinentes. Para comenzar, se sabe que la heparina reduce los biomarcadores inflamatorios. Tiene efectos inhibitorios sobre las citoquinas inflamatorias y esto podría condicionar una atenuación del estado inflamatorio en la COVID-19. Este efecto es dudoso con el fondaparinux. Otras propiedades propias de la heparina son su efecto mucolítico y aún propiedades antivirales. Específicamente se ha demostrado en mamíferos que puede inhibir al SARS-CoV-2 mediante su efecto competitivo con el heparansulfato por la adhesión bacteriana y viral, y entonces impedir su entrada a las células, inhibiendo entonces la infección pulmonar por el virus. Un estudio demostró que la heparina se adhiere al dominio receptor de la proteína S1 de la espiga del coronavirus, induciendo un cambio en la conformación del mismo, que luego impide su unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Es digno de notar que ese efecto es más acentuado con la heparina no fraccionada que con las de bajo peso molecular. Puede además la heparina inhibir el reclutamiento de células inflamatorias en los tejidos, bloqueando muchas de las moléculas claves de adhesión expresadas en el endotelio vascular. Inhibe también los efectos de la cascada del complemento. El efecto principal de la heparina sería la inhibición de la activación de la coagulación a través de varios mecanismos. Por ejemplo, catalizando la acción de la antitrombina,
promoviendo la inhibición de la expresión del factor tisular, aumentando la expresión endotelial del heparansulfato y aumentando la liberación del activador tisular del plasminógeno por parte del endotelio. En modelos animales se ha evidenciado que las acciones anticoagulantes de la heparina no fraccionada nebulizada limitan la deposición de fibrina y la trombosis microvascular. En relación a esta última vía de administración, se sabe que el efecto local a nivel de los alvéolos es superior, la absorción es mínima o nula, lo cual permitiría utilizarla en conjunción con la vida parenteral sin intensificar los efectos anticoagulantes sistémicos que pueden significar un riesgo aumentado de sangrado. Hay fuerte evidencia científica y base biológica para ensayar el uso de la heparina no fraccionada por vía inhalatoria como tratamiento para la neumonía por COVID-19 y en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Hemos dicho que la heparina, incluso la no fraccionada, impide al SARS-CoV-2 unirse al receptor de la ECA e infectar las células y tiene efectos anticoagulantes, antiinflamatorios y mucolíticos relevantes. Debido a estos múltiples modos de acción, la heparina no fraccionada nebulizada ofrecería beneficios a lo largo del curso de la enfermedad. Teniendo efecto antiviral y siendo administrada por vía inhalatoria a las vías aéreas superiores, el punto principal de entrada del virus, la heparina podría prevenir la infección y ser un tratamiento profiláctico y atenuar la progresión de la enfermedad. A medida que la enfermedad progresa, los efectos antiinflamatorios y anticoagulantes de la misma podrían ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad establecida y en el SDRA. En la fase neumónica de la COVID-19, la cual se caracteriza por excesiva producción de moco, los efectos mucolíticos de la misma pueden ser útiles en la recuperación. Digno de notar también es el hecho de que las heparinas de bajo peso molecular tienen mejor biodisponibilidad que la heparina no fraccionada, 90% versus 30%. Además, una menor unión a proteínas plasmáticas y mayor tiempo de vida media, permitiendo entonces menor riesgo de exposición del personal al contagio por la posibilidad de administrarla en un régimen de a lo sumo 2 veces al día. Cuando se trata de interacciones medicamentosas, son mínimas o no existen, a diferencia de los anticoagulantes o antiagregantes orales que interactúan con varios medicamentos que han sido o son utilizados en el tratamiento de estos pacientes, como son el remdesivir, la metilprednisolona, la acitromicina, la cloroquina, el interferón, etc. Un efecto clínico observado ha sido la ocurrencia de fenómenos tromboembólicos a pesar de la profilaxis con heparina, lo cual ha hecho suponer que exista ocasionalmente resistencia a la acción de la misma, lo cual se evidencia desde el punto de vista bioquímico por la detección subóptima de efectos a nivel del antifactor 10 activado. Con las heparinas de bajo peso molecular. Este efecto ha sido descrito hasta en 80% de los pacientes críticamente enfermos. El mecanismo no ha sido completamente dilucidado, pero podría ser atribuido a altos valores de factor 8 y de fibrinógeno, además de bajos niveles de antitrombina. Se ha observado también una asociación con niveles de dímero D superiores a 3.000 microgramos por litro, a la existencia de cáncer, de requerimientos de alto flujo de oxígeno y a ventilación no invasiva. Se plantea entonces la dosificación de heparina de bajo peso molecular mediante la medición de antifactor 10 activado. Cuando tratamos de apoyarnos en evidencia concreta dependiente de estudios controlados, bien diseñados y realizados, nos encontramos con escasez de la misma. La evidencia existente ha sido controversial y mayormente la que está disponible procede de opiniones de expertos y de algunos estudios pequeños de calidad mediana que han sido realizados. No obstante, la investigación sigue en curso. Al respecto, por ejemplo, la Sociedad Americana de Hematología
ha propuesto en febrero de este año unas guías para la tromboprofilaxis en pacientes con COVID-19 y en las mismas hace saber que las mismas serán actualizadas cuando se den a conocer los resultados de estudios que actualmente están en proceso, o por lo menos sus resultados finales, como son el REMAP-CAP, el ACTIV-4 y el ATTACK. Estos estudios están diseñados para comparar dosis profilácticas con dosis terapéuticas en pacientes en quienes no se sospecha la existencia de enfermedad tromboembólica establecida. De todas formas, algunos postulados generales existentes son los siguientes. Existe evidencia clara que justifica el uso de dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular para tromboembolismo en pacientes críticamente enfermos. Esto lo hemos sabido ya por bastante tiempo. Por otra parte, no existe evidencia contundente de que la anticoagulación empírica a dosis plenas o intermedias se asocia a mejor evolución en los pacientes con COVID-19 y dímero D elevado. No existe indicación basada en evidencia para la anticoagulación empírica a dosis plenas en pacientes con enfermedad COVID-19, a menos que se haya documentado trombosis clínica o tromboembolia o exista otra indicación clásica para su uso. Tanto la Organización Mundial de la Salud como distintas otras sociedades continúan recomendando dosis habituales de tromboprofilaxis farmacológica. Siendo más específicos con la información disponible, se puede decir que la evidencia es emergente y evoluciona rápidamente debido a investigación continuada. No existe evidencia que justifique el uso de anticoagulación en la CID asociada a COVID-19. Variadas guías han sido publicadas por varias organizaciones, incluyendo los Institutos Nacionales de Salud, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la Asociación Americana de Hematología y el Foro de Anticoagulación. Sin embargo, se mantiene un debate sobre la dosis apropiada de anticoagulantes para la prevención de tromboembolismo venoso en pacientes COVID-19, por lo que se requiere la realización de estudios controlados, randomizados y bien diseñados para evaluar estos enfoques. Los Institutos Nacionales de Salud y otros expertos coinciden en señalar que la data actual es insuficiente para recomendar a favor o en contra del uso de anticoagulación terapéutica en ausencia de trombosis sospechada o confirmada. En relación a la profilaxis extendida al ser egresado el paciente, se considera que de existir factores que pudieran condicionar un riesgo elevado de tromboembolismo venoso en el mismo, se deberá considerar su indicación, evaluando también el riesgo de sangrado, no así si el paciente carece de esos factores de riesgo. Entrando ya en la práctica, en el abordaje del paciente existen consideraciones generales que deben ser tomadas en cuenta, derivadas de las recomendaciones de las diferentes pautas o guías que han sido publicadas. Por ejemplo, siendo que los niveles de dímero D han sido considerados un biomarcador importante de gravedad y pronosticador de mortalidad, se debe considerar su monitorización periódica, al igual que los niveles de tiempo de protrombina, la cifra de plaquetas y de fibrinógeno, puesto que su consumo es indicio de empeoramiento de la situación, así como también del establecimiento de una coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, la fuerza de esta recomendación ha sido calificada por expertos como débil a favor. Si bien la heparina, preferiblemente de bajo peso molecular, ha sido la más recomendada dadas sus características preferenciales ya mencionadas, ante la ocurrencia de trombocitopenia inducida por heparina, puede considerarse el uso de fondaparinux, si bien el efecto antiinflamatorio de este, conocido ya en aquella, no está claro como habíamos dicho anteriormente. La heparina de bajo peso molecular y aún la no fraccionada son preferidas ante los anticoagulantes orales en pacientes críticamente enfermos, hospitalizados debido a su vida media más corta en relación a aquellos, a la posibilidad de administración parenteral y a menor posibilidad de interacciones medicamentosas. Con relación al uso de anticoagulantes en forma empírica,
Dependiendo de los niveles de dímero D, no hay recomendaciones establecidas, aunque sí hay algunos intentos relacionados. Otras recomendaciones generales incluyen el mantener la tromboprofilaxis, a pesar de que se alteren algunas pruebas de coagulación, siempre y cuando no exista hemorragia activa, debiendo retirarse solo en el caso de que el recuento plaquetario sea inferior a 25 a 30.000 por milímetro cúbico. No se puede recomendar la administración de tratamiento anticoagulante en pacientes con CID asociada a COVID-19. Ya hemos mencionado algo de eso, excepto en casos con fenómenos trombóticos evidenciados. Esto tiene una fuerza de recomendación por los expertos débil en contra. Entrando ya entonces en consideraciones de tipo específico y basándonos en parte en las recomendaciones de los Institutos Nacionales de Salud, se pueden agrupar las siguientes recomendaciones. Para los efectos de profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, en primer lugar, los pacientes adultos con COVID-19 deben recibirla, según el estándar conocido para los efectos en pacientes no COVID. Esto tiene un grado de recomendación A3 de los NIH. Aparte del uso habitual en pacientes no COVID para prevención de trombosis arterial, no debe utilizarse profilaxis similar en pacientes con esta enfermedad. Recomendación NIH grado A3. La dosis para profilaxis debe ajustarse solo en base al peso del paciente, la existencia de insuficiencia renal, la trombocitopenia severa, cuando está por debajo de 50.000 o de 25.000 por milímetro cúbico. La profilaxis extendida al egresar el paciente no se recomienda rutinariamente. Tiene una recomendación NIH grado A3. En caso de persistencia de riesgo elevado para enfermedad tromboembólica venosa, en ausencia de riesgo importante de sangrado, sí debe considerarse la profilaxis extendida al egreso del paciente, con heparina de bajo peso molecular, o con rivaroxaban o betrixaban donde exista. Estos pacientes pueden ser aquellos que siguen inmovilizados, los que tienen cáncer, alguna trombofilia, los que hayan sufrido ya un tromboembolismo venoso, pacientes con edad mayor a 75 años, con niveles de dímero D más de 2 veces el valor superior de la normalidad. La recomendación de los NIH para el caso es grado A3. En ese caso, la duración de la profilaxis podría ir desde 14 hasta 30 días. En caso de que el paciente venga tomando anticoagulantes o antiplaquetarios debido a condiciones subyacentes, como puede ser una fibrilación auricular, una trombosis venosa previa o embolismo pulmonar, debe mantenerse su indicación. Debe, sin embargo, considerarse las posibles interacciones con otras drogas que pudiese ser necesario utilizar en el paciente críticamente enfermo, para considerar entonces el cambio a heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Por ejemplo, se describe interacción entre antivirales y anticoagulantes orales, ticagrelor y clopidogrel, igualmente entre acitromicina y antagonistas de la vitamina K, entre cloroquina, hidroxicloroquina y endoxaban dabigatran, además de metilprednisolona y antagonistas de la vitamina K. Cuando el asunto tiene que ver ya con el tratamiento de fenómenos tromboembólicos confirmados o sospechados, se recomienda que deben utilizarse dosis terapéuticas habituales según el estándar de cuidados para pacientes similares sin COVID-19. Grado de recomendación NIH A3. Debe considerarse el cambio a heparina de bajo peso molecular en aquellos que previamente estén usando anticoagulantes orales directos o antagonistas de la vitamina K, especialmente los que están en situación crítica o recibiendo otra medicación concomitante en vista de posibles interacciones con ellos, como ya hemos mencionado antes. La duración del tratamiento debe ser igual o mayor a 3 meses, como es lo habitual. Debe preferirse heparina de bajo peso molecular en situación intrahospitalaria y anticoagulantes orales directos fuera del hospital.
Una coagulopatía de consumo puede detectarse mediante niveles muy elevados de dímero D, plaquetas por debajo de 100.000 por milímetro cúbico, fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro y prolongación del tiempo de protrombina. En tal caso, debe considerarse el ingreso del paciente y hacer profilaxis con heparina a las dosis habituales, de no estar contraindicado. La coagulación intravascular diseminada tiene como tratamiento básico el de la condición subyacente, como sabemos. Sin embargo, si no hay sangramiento y el contagio plaquetario está muy disminuido por debajo de 25.000 por milímetro cúbico, debería administrarse concentrado plaquetario. Ahora, si hubiese sangramiento, debe administrarse producto sanguíneo con la finalidad de llevar, por ejemplo, el contagio plaquetario por encima de 50.000 por milímetro cúbico. El fibrinógeno debe llevarse a valores por encima de 1.5 gramos por litro y la relación paciente-control del tiempo de protrombina tratar de corregirla a menos de 1.5. No se recomienda el uso de antifibrinolíticos. Con base a lo explorado y conocido, se plantea que una inmunotrombosis exagerada que ocurre principalmente dentro de la microvasculatura pulmonar da origen a o promueve las manifestaciones clínicas de la COVID-19, aunque la viremia temprana inicial puede también ser importante. Hay evidencia creciente de que la COVID-19 es una enfermedad del endotelio que resulta en niveles elevados de PAI-1 y factor von Willebrand, activación plaquetaria aumentada y un estado de hipercoagulabilidad con trombosis venosa, arterial y microvascular consecuentes. Los factores que inician esta endoteliopatía no han sido aún reconocidos, pero potencialmente incluyen al virus mismo, infiltración de células inmunes y plaquetas, hipoxemia, daño mediado por complemento y liberación exagerada de citoquinas proinflamatorias con daño celular directo. En vista de todo esto, la investigación continúa, considerando que el manejo ideal debería ser antitrombótico y antiinflamatorio. Las investigaciones que se llevan a cabo se clasifican en aquellas dirigidas a pacientes en un entorno extrahospitalario, otros en el entorno ya intrahospitalario, pero fuera de la UCI todavía, y también pacientes ingresados ya en la unidad de cuidado intensivo, además también en aquellos que son luego dados de alta. Se investiga, por ejemplo, el uso de agentes fibrinolíticos como el activador tisular del plasminógeno en el SDRA y la COVID-19, aún por vía inhalatoria, con la finalidad de remover la fibrina ya formada dentro de los alvéolos. Hemos mencionado ya la espera sobre los resultados finales de los estudios REMAP-CAP, ACTIV-4 y ATTACK, que comparan la eficacia de dosis profilácticas estándar de heparina con dosis terapéuticas en la prevención. Otros estudios comparan dosis profilácticas con dosis intermedia. Se investiga también la posibilidad del bloqueo de la vía del factor 12, sobre el cual hemos visto que es responsable de la activación de la vía de contacto de la coagulación. Al respecto, se evalúa actualmente un anticuerpo con esta propiedad, conocido como garadacimab, en un estudio multicéntrico doble ciego controlado con placebo de fase 2 en pacientes con distrés respiratorio y COVID-19. Otros agentes en investigación con diferentes modalidades de acción incluyen anticoagulantes orales directos, aspirina, sulodexide, dosiparstat, nafamostat, prasugrel, fondaparinux, argatroban, bivalirudin, etc. Siendo que también está involucrado el componente inflamatorio, hay investigación pertinente en curso. Por ejemplo, el dipiridamol, conocido agente antiplaquetario, con actividad antiviral de amplio espectro, tiene capacidad para inhibir la inflamación, limitar el daño agudo y la fibrosis en los pulmones, corazón y riñones.
Se le ha atribuido también la propiedad de evitar la netosis, es decir, la formación de trampas extracelulares de ADN. Otro agente antiplaquetario, el ticagrelol, ha mostrado habilidad para atenuar la formación de NETs. Hay actualmente 2 estudios en proceso o quizás ya completados. Otras alternativas en este mismo camino son agentes inhibidores de citoquinas, inhibidores de la elastasa de los neutrófilos, involucrada esta en la formación de los NETs. Otros hay que bloquean la acción tóxica de los mismos y otros agentes promueven su degradación. Igualmente, inhibidores de la cascada del complemento están siendo investigados. Hay 2 agentes con esta propiedad aprobados ya por la FDA, el eculizumab y el ravulizumab, los cuales se unen al C5 y evitan su paso a C5A y están siendo evaluados en algunos estudios. Bueno, en conclusión podemos decir que la COVID-19 se comporta como un síndrome multisistémico en el cual el órgano más dañado es el endotelio. Daño este caracterizado por un estado de inmunotrombosis disregulada en la microvasculatura y predisposición a la macrotrombosis. La terapia anticoagulante y agentes inmunomoduladores son probablemente necesarios ambos para mitigar el estado hiperinflamatorio y protrombótico. La evidencia en base a ensayos clínicos es todavía limitada y las guías terapéuticas basadas en consensos recomiendan tratamiento anticoagulante basado en el perfil individual del paciente. Con relación a las terapias inmunomoduladoras, hay evidencia creciente sobre su eficacia en la COVID-19. Muchas gracias entonces por su atención.